Muy buenas noches tengan todos, estimados maestrantes de la Maestría en Ciencias para Docentes. En esta oportunidad tocaremos lo correspondiente a lo que es la materia Temas Selectos 1 Biología, la célula como unidad fundamental de los organismos vivos. Bien, para abordar esta temática debemos de primero hacer un recorrido sobre los niveles de organización de la materia viva. Si bien es cierto, existe tres niveles, que es el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Ahora bien, ¿qué podemos observar en esta diapositiva? ¿A qué nivel representaría esta imagen? Si bien es cierto, no tenemos una estructura como tal, pero sí podemos visualizar lo que son partículas subatómicas. Este sería el nivel más pequeño de la organización de la materia, identificado como el nivel subatómico. Los niveles más básicos de la organización de la materia son objeto de estudio de la química. Aquí podemos visualizar lo que corresponde a un átomo. Este átomo es conocido como la unidad más pequeña de la materia. Es compuesto por partículas subatómicas, como las que habíamos visto anteriormente. Entre estas partículas subatómicas se encuentran los protones, los electrones y los neutrones. Cabe destacar que los átomos forman parte de toda la materia. Algunos de los ejemplos de estos átomos los podemos considerar en el hidrógeno. Es un átomo muy simple, con un electrón y un protón. Por otro lado tenemos el oxígeno, que es un átomo con 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones. ¿Qué otros átomos existen en la naturaleza? Si bien es cierto, existe una tabla periódica que fue descrita por Dmitri Mendeleev, pero existen también átomos que aún no han sido conocidos a través de la ciencia y que están estudiándose a través de lo que se conoce como tierras raras. Todavía no se conoce las propiedades físicas exactamente de estos átomos. O sea que hay muchas cosas que podemos desconocer aún de los átomos existentes en la materia y sobre nuestra superficie terrestre. Visualizando esta imagen, podemos hacer mención de la unión de átomos para conformar moléculas. Y es así, estas son moléculas que están conformadas por dos o más átomos. Uno de los grandes ejemplos, los más básicos y esenciales, es la molécula del agua. Sí, la molécula del agua, que tiene como una fórmula H2O. Es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otra que está totalmente presente en su mayoría en nuestra superficie terrestre es el dióxido de carbono, con dos átomos de oxígeno y uno de carbono. La pregunta es, ¿cuántas moléculas conoces? ¿Cuántas fórmulas de las moléculas conoces que existen hoy día? Y ahora, ¿qué observamos? Podemos hablar que existe la unión de muchos átomos o de una molécula de gran tamaño. Lo que tenemos aquí es una macromolécula biológica. Están formadas generalmente por la polimerización de unidades menores llamadas monómeros. Los principales compuestos atómicos de estas macromoléculas son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Entre algunos de esos ejemplos de macromoléculas biológicas tenemos las proteínas, que se pueden encontrar en los anticuerpos y la albúmina. También
los carbohidratos, como la glucosa y la celulosa, los lípidos, como los ácidos grasos y fosfolípidos, y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Estas macromoléculas biológicas fueron abordadas en la unidad anterior como biomoléculas. Muy bien. Ahora, la conformación de muchas macromoléculas tienden a formar organelos. Estos organelos no son más que estructuras con funciones muy básicas determinadas, tales como la sintetización de proteínas o la realización de la fotosíntesis. Algunos de los ejemplos de los organelos son los ribosomas, las mitocondrias, los cloroplastos y los lisosomas. Ahora bien, ¿cuál es la función de cada uno de estos organelos? ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿Para qué sirven las mitocondrias? ¿Cuál es la función de los cloroplastos? ¿Cuál es la función de los lisosomas? Dentro del nivel biológico también se encuentra la célula, como la unidad fundamental de la vida. Algunos seres vivos consisten de una sola célula. Se llaman unicelulares. Entre ellos se encuentran las bacterias, como la Escherichia coli, las arqueas, como la Metalosfera cedula, y los protozoarios, como el Trypanosoma cruzi. Existen también seres que están conformados por multitud de células, como los organismos pluricelulares. ¿Qué puedes observar acá? ¿Qué consideras que continúa en los niveles de organización de la materia exactamente en el nivel biológico? En los organismos multicelulares, las células forman tejidos, como estructuras con células similares que cumplen una misma función. Acá lo que estamos observando es un tejido. Algunos de los ejemplos, o en realidad los ejemplos que puedes conseguir de los tejidos de un organismo, es el tejido óseo, que es el que constituye los huesos, el tejido muscular, que forma parte de los músculos, y el tejido adiposo, que forma las grasas. ¿Qué observas? ¿Qué conforma un conjunto de tejidos? Acá estamos observando un corazón, ¿cierto? Bien, los órganos son un conjunto de tejidos en una estructura con una función común. El corazón es el órgano encargado del bombeo de la sangre por el organismo, conformado por tejido muscular y conectivo. También podemos llamar órgano a las hojas de las plantas. Son órganos por donde ellas captan la energía lumínica para sintetizar compuestos orgánicos. Un conjunto de órganos conforma un sistema. Este conjunto de órganos se interrelaciona para cumplir una función sistémica. En este caso, tenemos el sistema urinario, que se encarga de eliminar los desechos tóxicos de la sangre, con la participación de órganos como los riñones, los uréteres y la vejiga. Por otro lado, se tiene el sistema respiratorio, que se encarga del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Él también cuenta con la participación de órganos
como los pulmones, la tráquea y los bronquios. ¿Qué podemos observar acá? Que conforman varios sistemas de órganos. Un organismo, ¿cierto? Acá observamos un organismo animal y un organismo humano. Un organismo es un ser vivo, multicelular, individual, que tiene existencia independiente y que está conformado por una variedad de sistemas. El sistema urinario, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, dependiendo de cuál sea ese organismo. ¿Por qué? Porque estos se clasifican o se designan como especies. Podemos hablar de un organismo cuando nos referimos a los árboles, como el Sabino Juniperus de Peana. También tenemos organismos en los animales, como el perro Canis lupus familiaris, como nombre científico, ¿sí? Y tenemos el organismo del ser humano como el Homo sapiens sapiens, hombre sabio, sabio. Muy bien. Tenemos un nuevo nivel, el nivel ecológico. A partir de este nivel se establecen interacciones entre los diferentes organismos vivos en un área que es objeto de estudio para la ecología como una ciencia, una rama de la biología. Acá abordamos entre el nivel que le sigue a los organismos a la población. ¿Qué es la población? La población puede conocerse como los individuos de una misma especie viviendo dentro de un área específica. Se conoce como población, por ejemplo, la población de gallinas dentro de una granja, la población de humanos viviendo en República Dominicana, la población de humanos viviendo en Venezuela, ¿sí? La población de nidarios en el mar. Todo ello se le puede llamar población. Muy bien. Cuando poblaciones de diferentes especies habitan en una misma área, estas conforman una comunidad. ¿A qué me refiero con poblaciones de diferentes especies? En un lago existe una comunidad que se conforma por la población de peces, algas, cianobacterias, insectos y aves de diferentes especies. Por otro lado, se tiene como ejemplo la granja, como una comunidad donde interactúan los animales de diversas especies como los cerdos, vacas, gallinas, conejos, patos, con poblaciones también de hierbas y arbustos e insectos polinizadores como las abejas. Una comunidad puede estar conformada por diferentes personas de nacionalidades distintas y es una comunidad. Una comunidad está formada por poblaciones como seres humanos, arbustos, aves, perros y conforman una comunidad. El hecho es que se conforma por poblaciones de diferentes especies. Bien, el nivel que prosigue de las comunidades es aquel que se destaca por las interrelaciones de los organismos vivos con su espacio físico y no es nada más y nada menos que el ecosistema. Se puede tener como ejemplo a los manglares como un ecosistema costero marino donde viven plantas, animales, bacterias en un ambiente acuático a cierta temperatura. También se tiene, por ejemplo, las dunas como ecosistemas terrestres donde vive una cierta diversidad de plantas, como las xerófilas, y animales adaptados a las condiciones de sequía y altas temperaturas. El desierto de Sahara es un ejemplo de un ecosistema y todas las especies que viven
en ese ecosistema se adaptan a su espacio físico. Y ahora podemos observar el planeta Tierra. El planeta Tierra, esta imagen del planeta Tierra se comprende como la existencia de la biosfera y es el conjunto de todos los ecosistemas que habitan en este planeta. Este es el último de los niveles biológicos. No obstante, es necesario tener claro que hay una visión y un estudio más allá del planeta Tierra. ¿Sí? El planeta Tierra pertenece a un sistema a su vez. No se suma el sistema solar al que corresponde el planeta Tierra dentro de los niveles biológicos debido a que aún no se ha podido estudiar de manera clara la composición y todo lo que es la presencia de partículas, átomos y estos niveles de organización de la materia viva como tal en otros planetas correspondientes a este sistema solar. No obstante, es necesario que tengamos la visión de que la biosfera pertenece a la Tierra y la Tierra pertenece a un sistema solar. A través de esta imagen puedes visualizar incluso la similitud con lo que es un átomo. Hoy día se habla de que la creación del mundo se origina a través de un Big Bang. Y hay muchas teorías que fundamentan el origen del mundo. Pero acá estamos hablando del origen de la vida, pero esto no se desarticula de ninguna manera. El planeta Tierra corresponde a un sistema solar y el sistema solar a su vez corresponde a una vía láctea. La vía láctea no es lo máximo en nuestro universo. La vía láctea incluso dentro de la magnitud del universo queda como una pequeña estrella y a su vez y a su alrededor otras estrellas existen. ¿Por qué no creer en la teoría de que hay un multiverso, que hay algo más allá de este universo? Hay mucho que conocer de la materia viva. No podemos dejar de lado que las interrogantes son las que nos van a llevar a obtener las respuestas. Esto es lo maravilloso de la materia, esto es lo maravilloso de la biología y lo maravilloso de la vida. El origen de la vida tenemos en esta lámina. Y en primer lugar tenemos los nucleótidos como un compuesto de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Se formaron moléculas orgánicas simples, similares al nucleótido que se muestra allí.
son los ladrillos de la vida y tuvieron que estar implicados en su origen. Los experimentos indican que las moléculas orgánicas podrían haberse sintetizado en la atmósfera de la Tierra primitiva y haber llovido en los océanos. Las moléculas de ARN y ADN, o sea, el material genético de todos los seres vivos, son solo largas cadenas de nucleótidos simples. En segundo lugar, tenemos una cadena de nucleótidos que forma una molécula de ARN. Evolucionaron las moléculas replicadoras y comenzaron a experimentar la selección natural. Todos los seres vivos se reproducen, copian su material genético y transmiten a sus descendientes. La capacidad para copiar la molécula que codifica la información genética es el paso clave en el origen de la vida. Sin él, la vida no existiría. Probablemente esta capacidad apareció primero en forma de una autorreplicación de ARN, como que si fuera una molécula de ARN que se copiaba a sí misma. Muchos biólogos hipotetizan que este paso llevó a un mundo de ARN en el cual el ARN realizaba muchos trabajos, o sea, almacenaba la información genética, se copiaba a sí mismo y llevaba a cabo funciones metabólicas básicas. Actualmente estos trabajos los llevan a cabo muchos tipos de moléculas distintas, principalmente el ADN, el ARN y las proteínas, pero en el mundo del ARN, el ARN lo ha sido todo, es la consideración que se tiene. En tercer lugar, las moléculas replicadoras se envolvieron en una membrana celular. Es así, la aparición de una membrana que rodeaba el material genético proporcionaba dos grandes ventajas. Los productos del material genético se mantenían cerca y el ambiente externo de esta protocélula era distinto del ambiente externo. Las membranas celulares deben haber proporcionado una ventaja tan grande a estos replicadores envueltos que habría dejado afuera de competencia a los replicadores desnudos. Este avance dio lugar a un organismo muy parecido a una bacteria actual. Acá podemos observar las membranas celulares que envuelven el material genético. Y es que a eso nos referimos como el tercer paso del origen de la vida. En el cuarto lugar, observamos el ADN, el ARN y las proteínas. Se dice que algunas células comenzaron a desarrollar procesos metabólicos modernos y superaron a las que tenían otras formas de metabolismo más antiguas, o sea que evolucionaron. Hasta este momento es probable que la vida hubiera confiado la mayoría de las tareas al ARN, como se describe en el paso 2, pero todo cambió cuando alguna célula o grupo de células evolucionó y empezó a utilizar moléculas diferentes para funciones específicas. Por ejemplo, el ADN, más estable que el ARN, se convirtió en el material genético. Las proteínas, que son a menudo más eficaces que el ARN, son facilitadoras de reacciones químicas, se hicieron responsables de las reacciones metabólicas básicas de la vida. Y el ARN fue degradado al papel de un mensajero. El transportador de la información desde el ADN hasta los centros donde se construyen las proteínas de las células es el ARN. Las células que incorporaron estas innovaciones superan fácilmente a las células pasadas de moda, como quien dice, que tenían metabolismo basados en el ARN, conduciendo al fin del mundo del ARN. Y hoy día, la innovación o la evolución está en el ADN, siendo el ARN el mensajero genético. En el quinto lugar, tenemos la evolución de la pluricelularidad. Hace ya 2 millones de años, algunas células dejaron de seguir su propio camino. Después de replicarse, evolucionaron con funciones especializadas. Dieron lugar al primer linaje de organismos pluricelulares de la Tierra, semejantes a la alga roja fosilizada hace 1.200.000 años
que es la que tenemos acá en la foto. Estos son fósiles de Branchiomorpha cubenco. Tiene 1.200.000 años. Podemos tomar en cuenta esta fosilidad como parte de la evolución que se tiene en estos organismos pluricelulares. El origen de la vida puede parecer el caso abierto por autonomacia, o sea, no había nadie allí para observarlo, y una parte considerable de las pruebas relevantes se han perdido en aproximadamente 3.500 años transcurridos. Sin embargo, hay muchas líneas de pruebas independientes que arrojan luz sobre este acontecimiento. A medida que los biólogos van investigando los datos, poco a poco van reponiendo una imagen de cómo se originó la vida. Entre las principales líneas de pruebas se encuentra el ADN, la bioquímica y los experimentos. Los biólogos utilizan las secuencias de ADN de los organismos actuales, tal como hemos descrito, para reconstruir el árbol de la vida y calcular cuáles fueron probablemente las características del antepasado común más reciente de todos los seres vivos. Quiere decir el tronco o el árbol de la vida, tal como lo podemos observar. De hecho, según algunas hipótesis, es posible que este antepasado común más reciente fuera un grupo de organismos que vivieron al mismo tiempo y eran capaces de intercambiar genes con facilidad. En cualquier caso, la reconstrucción de las ramas tempranas del árbol de la vida cuentan que el material genético de este antepasado era probablemente el ADN y que llevaba a cabo reacciones químicas complejas. Pero, ¿qué había antes? Sabemos que este último antepasado común tuvo que tener antepasados a su vez. O sea, una larga línea de ancestros que forman la raíz del árbol de la vida que acá observamos. Pero para saber de ellos debemos explorar otras líneas de prueba. Aquí podemos observar 3 dominios: el arcaea, el bacteria y la eucariote. La arcaea y la bacteria tienen un antepasado común más reciente entre todos los seres vivos. ¿Cuál? El ARN. Los linajes de estos antepasados son los que vienen a resaltar la raíz de este árbol o de este tronco que nos da a leer el origen de la vida. El problema en su origen se muestra como un nudo, pero posteriormente en lo que es la evolución o el estudio de la ciencia se toma en cuenta hoy como un nudo, pero que no es insoluble. Todas las pruebas reunidas hasta el momento han revelado una gran cantidad de datos sobre el origen de la vida, pero aún queda mucho que aprender. Debido a la enorme cantidad de tiempo que ha pasado y los tremendos cambios que han sucedido desde entonces, muchos de los datos relevantes sobre el origen de la vida se han perdido y puede que nunca lleguemos a conocer algunos detalles. Sin embargo, muchas de nuestras lagunas de conocimiento, lagunas que parecían insalvables hace tan solo 20 años, se han rellenado en los últimos años y la investigación continuada y las nuevas técnicas prometen más información. Ellington decía: el origen de la vida es un problema enorme y espinoso, pero eso no significa que sea irresoluble. Parte de la retroalimentación que se busca hacer en esta unidad es saber qué entiende usted por célula y si considera a la célula un sistema abierto. ¿Por qué considerar a la célula un sistema abierto? Esta pregunta la vamos a responder en el foro
correspondiente a la humanidad. Por eso, la etapa inicial del origen de la vida debió ser la formación de las sustancias orgánicas, la producción del material básico que más tarde habría de servir para la formación de todos los seres vivos. Alexander Oparin. Muchas gracias.